Yo soy María. Mi niño tiene 18 meses y tengo 3 meses de embarazo. Mi niño tiene 3 años. ¿Y qué vacunas tocan a los 3? No sé. No, creo que sí les dan a los 3, Sí, ¿verdad? les dan creo que a los 3, a los 4, a los 5. Ni sé para qué enfermedad son. ¿Cumple la tuya años ahorita? Sí, este fin de semana, pero tiene 3 años ya mi hija. O sea, me da miedo vacunarlos y no me da miedo vacunarlos. Las dos. Me da miedo las dos cosas. Hacerlo. No hacerlo. Ajá, porque no sé qué sean los efectos secundarios. O si no lo vacuno y termina enfermándose gravemente. You ready? Yes. Yo tengo muchas preguntas, ¿eh? Nuestros hijos. Sí. Es un tema delicado. Hola, yo soy la doctora González. Tengo 2 hijos, 2 hombres, Lucas de 12 años, Evan de 10 años. Yo he estado practicando medicina ya casi 20 años. Empecé con pediatría y luego me especialicé en asma y inmunología. Una de mis preocupaciones sobre las vacunas es sobre los efectos secundarios. Eso es algo que me preocupa a mí también y yo pues me estreso bastante con eso. Me preocupa, como tú decías, de que tengan alergias, tengan una reacción. Sí sabemos que los efectos secundarios más comunes pues va a ser dolor e inflamación en la área donde se aplica, pero esos efectos secundarios no son graves. Ustedes están en una situación que muchas otras mamás también se encuentran. Yo también como mamá sé qué tan importante es que nosotros tengamos la información que necesitamos para hacer las decisiones que sean más seguros para nuestros hijos. Pues cuando la llevo, la doctora no me da suficiente información. Muchas de las veces usan términos que ni siquiera conocemos o no sabemos de qué están hablando. Mi doctora no me ayudó mucho, la mía, ¿verdad? Para decirme nada, me dijo, se las tienes que poner. Entonces no me siento muy a gusto con eso. Es algo difícil porque no quiero tomar decisiones solamente porque alguien dijo que lo hiciera. La relación entre el doctor y los pacientes es una de las relaciones más importantes que vas a tener y tiene que ser una relación con confianza. Por ley, en los Estados Unidos, ustedes deben de recibir información sobre todos los efectos secundarios de cualquier vacuna que le estén aplicando a sus niños. Entonces, no tengan ninguna pena en pedir esa información. Pero nunca se queden con un doctor nada más porque piensan que no pueden encontrar uno que va a tomar el tiempo a resolverle las dudas o las preguntas que ustedes tengan. Yo no tengo ni idea de qué es lo que les puede dar. O sea, si no le dan las gotitas o si no les dan la inyección, o sea, ¿qué les pasa? ¿Se enferman? ¿Se pueden morir o qué? Sí, yo tampoco sé que sea lo peor que le pueda pasar a mi hijo. Si no sigo con las vacunas que le tocan. La consecuencia de no aplicarle las vacunas a sus hijos, desafortunadamente, lo peor que puede pasar es que se pueden morir de esta infección. Los que no se mueren también pueden tener parálisis, sordera, daño cerebral, muchas cosas severas que no quieres tomar el riesgo que le pase a tu niño. Cuando muchas de las mamás empezaron a decir, no les quiero dar la vacuna, empezamos a ver los casos del sarampión, especialmente en Texas. Entonces, por eso es importante seguir dando las vacunas a nuestros niños, porque si no, vamos a empezar a ver esos virus otra vez entrar a nuestra comunidad y tenerle efecto a nuestros niños. Siento que esta información no es tan fácil de encontrar como muchas otras cosas. Eso es algo que me preocupa a mí también y no veo mucha información en línea y no sé realmente a quién preguntarle. A veces cuando busco cosas salen como el peor caso y pues yo como que me espanto. Yo siempre les digo a la gente que vayan a la página del Estado de Salud de Texas o el que tiene los Estados Unidos del CDC. Estas páginas tienen los datos científicos que no son rumores, han estado aprobadas por ensayos clínicos, entonces ustedes pueden leer y luego tomar la decisión que quieren.
Pues realmente me siento más segura y con más confianza de hablar más con mi doctora y pedir más información siempre con todo lo que le vayan a poner a mi hija, no solamente en tomar lo que me den. Yo también, yo siento más confianza en la información que sé ahora sobre las vacunas, ni idea tenía. Como que, wow, yo me siento más motivada a informarme más y, como ustedes dicen, con más confianza para hacer las preguntas que, como dijo la doctora, legalmente podemos preguntar y se nos debe informar. Yo les quiero dar las gracias por la oportunidad y la confianza de estar aquí con ustedes y poder ayudarles un poquito con las dudas y las preguntas que tenían. Y les quiero dar ánimo para que sigan preguntando y exigiendo que ustedes tengan la información que necesiten y que quieren. Gracias. Gracias.